no la conocieron. Juan 3:19. Él es el Salvador, porque nos trajo la corona de la vida y dio su sangre por nosotros. Necesitamos llegar a la suprema aniquilación del yo para recibir la corona de la vida. Necesitamos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos. Necesitamos las Pascuas de Resurrección. Segunda parte. La iniciación, a través de los arcanos del Tarot. Capítulo 23. Arcano número 1. El arcano número 1 es el mago de la cábala. Es obvio que es lo que comienza, cualquier cosa que se inicia en la vida práctica es el arcano número 1, es la unidad. Resulta fácil comprender que todo comienzo es difícil, hay que trabajar duro, hay que sembrar para poder cosechar, por eso es que en el arcano número 1 está la unidad del principio original. Origen, claro está, de toda unidad porque todo comienza con el número 1. La unidad viene a ser el origen de la dualidad o del binario, 1 más 1 igual 2, por último en esa unidad está la síntesis realizadora del ternario. La unidad, el uno, es la mónada divina, el primer logos, es el Padre que está en secreto, y cada cual tiene su mónada propia, individual. Decía Madame Blavatsky que hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. El Padre a su vez o a sí mismo, se desdobla en la Madre Divina, así que él y ella son Brahma porque ella viene a ser el aspecto femenino de él. Entonces vemos cómo la unidad es la raíz del binario, puesto que éste no existiría sin la unidad. Si no existiera la mónada no existiría la Madre Divina. La mónada es la raíz de la dualidad. Hay tantas madres en el cielo como hombres en la tierra, cada cual tiene su Dios interior o su Padre y Madre celestial particular, propio. Aclarando esto, se comprende mejor por qué la unidad es la síntesis realizadora del ternario y cómo y por qué se produce. Cuando Jesús oraba al Padre que está en secreto y nos dejó una oración que es el Padre Nuestro. Esta oración es mágica 100%, se lleva un par de horas en orar bien un Padre Nuestro, porque cada petición que se hace al Padre es mágica 100%, el error de las gentes es rezarla en forma mecánica y no tiene ningún resultado. Esa oración hay que desmenuzarla, analizarla, y para ello hay que relajar el cuerpo, que ningún músculo esté en tensión, entonces concentrarse, combinando la oración con la meditación. Las gentes piensan que el Padre Nuestro que está en los cielos es un Señor que está ahí sentado. Si reflexionamos profundamente, se descubre la mónada, el número 1, el origen de todas las otras unidades o mónadas. Claro está que la mónada necesita algo en la vida para poder autorrealizarse. ¿Qué es lo que necesita la mónada? Lo averiguaremos a la luz del sánscrito. Necesita Vajrasattva. El significado es alma diamante. Esta es un alma que no tiene yo, que eliminó todos los elementos subjetivos de las percepciones. Y estos elementos son los yoes y los tres traidores de Hiram Abiff, o lo que es lo mismo, Judas, el demonio del deseo, equivocadamente llamado cuerpo astral, Pilatos el demonio de la mente que se le confunde con el cuerpo mental y Caifás, el demonio de la mala voluntad. ¿Por qué será que todo esto lo ignoran las escuelas pseudo-esotéricas? Los elementos subjetivos de las percepciones son los agregados, los distintos compuestos del ser humano, o los distintos demonios rojos que constituyen los yoes. Los elementos subjetivos de las percepciones en psicología se definen como todos los procesos psicológicos del ente humano, definidos como procesos subjetivos del inconsciente, subconsciente, preconsciente, infraconsciente. Y todo lo que es de tipo metafísico. ¿Qué entienden los psicólogos modernos por objetivo? Lo físico, lo tangible, lo material. Claro que están totalmente equivocados, pues analizando el término subjetivo significa sub igual abajo, lo que está por debajo de los límites de nuestras percepciones. ¿Y qué es lo que está abajo? ¿No son los mundos infiernos? ¿No es subjetivo lo que está en el físico y por debajo de lo físico? Esto es lo verdaderamente subjetivo, lo que está abajo de los límites de nuestras percepciones. Los psicólogos no saben usar ese término correctamente. Objetivo. Es la luz, lo resplandeciente, es algo que tenga verdad, claridad, lucidez. Subjetivo. Es lo oscuro, lo tenebroso, los elementos subjetivos de las percepciones vienen de
ver, oír, tocar, olfatear, gustar. Todo eso son percepciones de lo que vemos en la tercera dimensión, por ejemplo. En un cubo solo vemos largo, ancho y altura, y la cuarta dimensión no la vemos, porque estamos embotellados por el ego. Los elementos subjetivos de las percepciones están constituidos por el ego, con todos sus yoes. La unidad, el Padre, se desdobla a sí mismo en la Madre. A su vez la Madre se desdobla, dando origen al Hijo que lleva en sus entrañas. Osiris, el Padre. Isis, la Madre. Horus, Espíritu Divino, es el íntimo de cada ser. La unidad es la síntesis realizadora del ternario. Se dice en el libro de los muertos de los egipcios que Ra entregó a Horus, el niño que la Madre Divina lleva en sus brazos, la región de Buto. Esta región es la del espíritu puro, o sea, de Atman Bud y Manas. Set se transformó en un jabalí negro que golpeó el ojo de Horus y este se quejó con Ra. Yo te curaré, le dijo Ra y para consolarlo le dio la región de Buto. Esto se aclara de la siguiente manera. Hay que matar al jabalí negro, así se restaura el ojo de Horus, es decir, la clarividencia queda restaurada. Horus puede acabar con el jabalí negro, pero él solo no puede sino que tiene que pedir la ayuda de la Madre Divina. Eliminando el jabalí negro triunfa Horus y la esencia que estaba embotellada se libera fusionándose con Horus, con el alma diamante, se une con su padre y madre, son tres llamas que vienen a formar una sola llama realizada. La esencia es un desdoblamiento de Horus, hay que pedirle a Horus que fortifique nuestros tres cerebros. Conforme el ego muere, Horus se va fortificando, y por eso hay que pedirle que fortifique esos tres cerebros. Cuando Horus se ha tragado la esencia, necesita los cuerpos solares y queda un átomo germinal de cada uno de los cuerpos. Cuerpo físico solar. Cuerpo astral solar, plena conciencia. Cuerpo mental solar, conocimiento pleno. Cuerpo de la voluntad consciente. El hombre es hombre y mientras más pequeño y más microscópico se sienta uno, mejor. Nosotros hombres debemos pensar que somos hormigas. Dios es Dios porque la divinidad es la que tiene el poder, nosotros no somos nadie, somos pobres diablos y aún el hombre siendo hombre completo es una hormiga comparado con Dios. Un maestro me dijo: venerable maestro Samael Aun Beor, la verdadera felicidad es tener a Dios adentro. Aunque se esté en el absoluto o en el nirvana, si no se tiene a Dios adentro, no sería feliz, aunque los que ahí viven ya lo tienen encarnado. Esas palabras hicieron en mí un impacto tremendo, y fui a consultar al gran sabio Saturno, le hice varios saludos esotéricos y él los contestó todos, pero dijo que no hay saludo más grande que el del sello del corazón. No hubo necesidad de hablar, en silencio me contestó todo diciendo que ni en el absoluto, si no tiene uno a Dios adentro, no se es feliz. Esa respuesta me dejó satisfecho. Esas consultas cuestan dinero y pagué con capital de buenas acciones que son monedas metálicas que representan Dharma. Síntesis. Este arcano, el mago, representa al hombre. Es el principio masculino. El número 1 significa lo que se inicia, lo que empieza. En el tarot está contenido todo el trabajo, ahí se desarrollan todos los procesos psíquicos. La unidad es la síntesis realizadora del ternario. Mientras no nos conozcamos a sí mismos, nada se puede saber de alma y espíritu. Las 4 condiciones que se necesitan para ser mago son las siguientes. Saber sufrir. Saber callar. Saber abstenerse. Saber morir. Capítulo 24. Arcano número 2. El 2 es negativo. En los antiguos tiempos en los templos había un sacerdote y una sacerdotisa. En la masonería primitiva había un maestro y una maestra. El conde Cagliostro intentó fundar la masonería egipcia en Inglaterra, pero tuvo muchos enemigos y estableció 2 tronos. Giovanni Papini conoció al conde Cagliostro en un barco, se hicieron amigos y le dijo quién era, quiso evitar la Segunda Guerra Mundial y como no le hicieron caso se fue nuevamente al Tíbet diciendo que regresaría 60 años más tarde. La masonería egipcia fue grandiosa. En los antiguos tiempos cuando existían los hermafroditas sagrados, el 1 y el 2 estaban fusionados. En la época polar cuando la primera raza protoplasmática, la humanidad era andrógina, entonces la reproducción sexual se verificaba en determinadas épocas del año. Se dividía en 2. Ese 2 era el hijo.
En aquella época, cuando nacía alguien, se verificaba un ritual, los seres humanos se podían alargar o empequeñecer al tamaño del átomo. Cuando un maestro quería hablar en forma dulce, ponía el principio femenino a flote. Cuando quería demostrar su rigidez, afloraba el principio masculino, así son los Elohim. Cuenta la tradición latina que Eneas se presentó en el santuario de Apolo, Eneida libro 4, y se entrevistó con la pitonisa, quien le profetizó lo que le aguardaba. Eneas solicitó ver a su padre muerto. Solicitaba la entrada al infierno. La terrible Sibila, custodia de los bosques de Hécate Proserpina, tercer aspecto de la Madre Divina, los bosques del Averno, le contesta. Fácil es la bajada al Averno, pero restituirse a la tierra es lo difícil, pocos pudieron lograrlo. Le pidió conseguir un ramo cuyas hojas y tallos son de oro, consagrado a Proserpina, la Madre Divina en su aspecto infernal. Eneas sacrificó unas ovejas negras, luego vio dos palomas que volaban, reconoció en ellas el héroe, las aves de su Madre Divina, símbolo del Espíritu Santo, dicho mensaje lo interpretó inteligentemente, las aves le condujeron al bosque de Proserpina hasta la rama que le permitirá la entrada al infierno. Eneas sacrificó 4 vacas negras y la Sibila le condujo por el Averno hasta donde estaba su difunto padre. Los principios masculino y femenino se conjugan en el santo y misterioso tetragramatón, nombre esotérico que no debe pronunciarse en vano y que está relacionado con las letras del nombre del Eterno en hebreo. G, Bau, G, Iod, símbolos hebreos que se leen al revés. Iod. Eterno principio masculino. G. Eterno principio femenino. Bau. Principio masculino fálico. El lingam. G. Principio femenino, el útero. El yoni. Iod, G, Bau, G, se reduce a S. Esas 4 letras son en sí mismas de inmenso poder sacerdotal. Hay que pronunciarlas como el aullido de un ciclón entre los montes o imitando al viento, se pronuncia suavemente cuando se quiera sanar a un enfermo o invocar a un deiduso, también sirven para meditar. En esas 4 letras están representados los 2 principios, femenino y masculino del macrocosmos y microcosmos. La vara, principio masculino, y la copa, principio femenino. En esas 4 letras está el principio del Eterno que no se debe pronunciar en vano. El número 2 es vital, en los templos de misterios no faltan 2 altares. No se puede pasar al templo sin pasar por las 2 columnas en donde hay 2 guardianes. ¿Qué sería de la gran vida si no existiera el número 2? La Matripadma recibe el Foaz rayo masculino, el Espíritu Santo, esposo de la Madre Divina, se fecunda y viene el universo. ¿Qué sería de la vida sin el otro principio? Antes del amanecer del Manvantara, el día cósmico, no existía nada, los dioses vivían entre aquello que no tiene nombre, ni forma, ni sonido, ni silencio, ni oídos para percibirlo. Cuando amaneció la vida, cuando vino la aurora de la creación, el primer Logos llamó al tercer Logos, y le dijo: Id, y fecundad a tu esposa para que brote la existencia, y comenzó a trabajar con los 7 espíritus ante el trono y el ejército de la voz, y se realizaron los rituales masónicos, se hizo fecunda la materia caótica, la Matripadma, se fecundó y vino a la existencia al universo. Cada uno de los 7 cosmocratores emanó de sí las 2 almas. Budi, alma femenina, y causal, alma masculina, simbolizados por la constelación de Piscis. Estas 2 almas, esposo y esposa, practicaron un maituna trascendental, ella separó las aguas superiores de las inferiores para que fueran fecundadas por el fuego y las proyectaban por medio del verbo. Los gérmenes de la Matripadma prolificaron, se hinchó como flor de loto y fructificó naciendo un cosmos. En la electricidad está el eterno positivo y el eterno negativo. En la India el principio masculino se representa por un toro y el principio femenino por la vaca blanca sagrada que representa a la Madre Divina y que tiene su antítesis en la vaca negra. Necesitamos cristificarnos. Ningún ser humano puede retornar al Padre sin haber sido devorado por la serpiente. Nadie puede ser devorado por ella sin haber trabajado en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. La llave de la cristificación es el arcano A, Z, F. El mantram del gran arcano es I, A, O, I, mis fuego. A, agua, agua. O, origo principio, espíritu.
A la fragua encendida de Vulcano, bajan, Marte para retemplar su espada y conquistar el corazón de Venus. Hércules para